de Ingeniería Agrícola del mismo Colegio de Ingenieros, le da la bienvenida, le da la bienvenida también a la tía. Estamos muy complacidos de que se haya realizado este evento en un local nacional y programas que van a doy la bienvenida y tenemos la temporada. Gracias. Buenas noches, amigos, colegas. Bueno, después de unos meses esperando esta oportunidad, agradezco a mi querido Ricardo Páez, al capítulo de escuela, por la oportunidad de poder hacer uso de los ambientes del título para esta ceremonia. Es una ceremonia muy importante para nosotros. Como algunos de ustedes realmente saben, conocen, este premio ya llega a su cuarta edición, un premio anual. Y en estas 4 oportunidades hemos tenido pues a 3 jóvenes mujeres como ganadoras del premio. En años anteriores solamente hemos tenido un varón, lo cual es una muestra de que nuestros colegas mujeres pues están trabajando muy fuerte, mucho las pilas, y estamos haciendo este trabajo conjunto de avanzar en el tema de los hídricos, del ambiente, de la red. Me place mucho este año también. Este premio corresponde al año 2022. Evidentemente que tendremos un premio del año 2023. En esta oportunidad, pues, el doctor Miguel Ponce, quien es la persona con la cual coordinamos y que tuvo la iniciativa de poder dar soporte a este premio. No nos pudo acompañar personalmente, pero hicimos campaña vía virtual, lo mismo que nuestra ganadora de este año, la ingeniera Tania, que está pues, también en conexión con nosotros desde Estados Unidos. Sin embargo, vamos a proceder con la ceremonia y con esta reunión me parece muy importante para todos nosotros que estamos abocados al tema de pues, desarrollar nuestra ingeniería en estos momentos, ¿no? Entonces, ahora quiero dar pase al doctor Miguel Ponce, que debe estar en San Diego. Estás en San Diego, Miguel, ¿no? Para que en San Diego, José, en San Diego estoy. Para que nos pueda hacer una introducción y la locución, el premio de este año, que se entrega, como hemos dicho, a la ingeniera Tania. Adelante, Miguel. Muchas gracias, José. Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Víctor Miguel Ponce, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, en California. Muchas personas me conocen mi trayectoria. Ya en enero pasado ya yo me jubilé, así que ahora ya estoy jubilado. Bueno, entremos al tema. Voy a hacer un poquito de historia, es importante la historia. El año 2008, nos reunimos con don José de Pierola en Cartagena de Indias para asistir al Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Y en esa reunión estuvimos allá 3 o 4 días, no me acuerdo bien. Se suscitó no digamos problema, pero se suscitó el hecho de que varias personas en el Perú querían servir de sede para un próximo congreso. Y no se podía hacer eso porque la profesión no estaba organizada en esa época. Es lo que me manifestó don José. Entonces, la idea surgió después de unos años después, no sé cuántos, de crear una asociación de profesionales, ingeniería hidráulica y ambiental. También ambiental porque está muy relacionado. Muchos de los ingenieros hidráulicos ahora estamos haciendo ambiental, bastante ambiental, porque es necesario y es importante. La misma ingeniera Tania Rojas, ganadora del premio este año, lo va a demostrar con su trabajo.
Entonces pasaron los años, el 10, el 12, el 14, y finalmente los peruanos, ingenieros hidráulicos, hidrólogos, nos organizamos y formamos lo que se llama la APIA, la Asociación Peruana de Ingenieros Hidráulicos y Ambientales. Y con el apoyo de todo ese contingente, se pudo hacer muy exitosamente la reunión en Lima el año 2016. Esa es la historia de APIA, que continúa, por supuesto, y es de esperar que continúe en el futuro, porque nos da fuerza a la profesión. Luego, la siguiente reunión fue en Buenos Aires, y allí me reuní yo con el ingeniero José, y bueno, en una cuestión así, digamos, en café social, manejamos el tema de crear un premio. Yo estoy familiarizado con esto de los premios porque el que les habla recibí un premio nacional de los Estados Unidos, de la SCE, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el año 1979. Yo recibí personalmente el premio Hilgard, Carl E. Hilgard, con mi colaborador, el doctor Simons, que en una época fue mi profesor, mi tutor, digamos. No tutor, sino, ¿cómo se dice? Bueno, el jefe, digamos. Yo tenía en esa época 30 años y él tenía 60, ¿no? Entonces él era el jefe. Ha sido mi jefe por muchos años, el doctor Simons, que desafortunadamente ya falleció. Entonces, continuamos en eso y la idea era crear un, un, un premio similar al Gilgar. Exacto no, pero similar. Entonces desarrollamos la idea con José de hacer un premio para una persona que escriba un artículo. La idea era fomentar la producción de artículos científicos. Entonces esta persona tenía que escribir un artículo. Y entonces para ello, ya entrando al detalle, yo voy a comunicarles a las personas, para las personas que no estén enteradas, el público en general, cuáles son las bases de este concurso que la ingeniera Tania Rojas acaba de hacerse acreedora. Y para eso yo voy a compartir aquí. Entonces estoy leyendo de lo que ha sido publicado en el Facebook, en mi página, en mi sitio web. Si ustedes están interesados pueden ir a mi sitio, me escriben, yo les digo dónde, porque ustedes saben, como mi sitio es muy grande, se puede uno perder. Hasta yo me pierdo en mi propio sitio, ¿no? Entonces, el premio Víctor Miguel Ponce de la Ingeniería del Agua fue instituido en el año 2018, cuando se creó la idea en Buenos Aires, gracias a la iniciativa y generosa donación del que les habla, profesor emérito de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Estatal de San Diego. En San Diego, cuando uno se jubila, se convierte en emérito y luego le dan 5 años de transición. Yo ya completé, porque ya pasaron 5 años, los de transición, entonces yo ya estoy permanentemente jubilado. En realidad no es cierto. Mi jubilación es efectiva el 15 de agosto, o sea que todavía soy miembro de la facultad hasta un mes más. El premio emula al premio de hidráulica Carl Emil Hilgard de la Sociedad Americana, al cual el doctor Ponce se hizo acreedor el año 1979 junto con mi coautor, el doctor Simons. Nosotros escribimos un artículo que fue muy bien visto y por eso fue que justamente recibimos el premio. Técnicamente ese artículo es considerado por las bases el mejor artículo que se publicó el año anterior al premio en la revista de hidráulica. Como la revista de hidráulica sale mensualmente y cada mes hay 6, 8 artículos publicados, pues son unos 100 artículos al año aproximadamente. Varía, por supuesto, de año a año. Y entonces de esos 100 artículos, el mejor. Bueno, entonces ahora yo voy a leer, no todo, pero voy a leer lo más importante de las bases del concurso para los que están escuchando esta presentación puedan darse cuenta de lo que estamos haciendo en este momento. El premio será otorgado anualmente y por previo concurso a uno o una investigador o investigadora en el campo de la ingeniería del agua. Yo he trabajado en la hidráulica y la hidrología por más de 50 años, bueno, más o menos 50 años. Y el término ingeniería del agua es un término que cubre todo el trabajo del agua.
Eso está, digamos, no es controversial, pero ha sufrido a través de los años una progresión histórica. Primero era hidráulica. La ingeniería hidráulica ya tiene más de 100 años. Los franceses fueron los primeros que comenzaron a hacer tanques de agua aproximadamente el año 1880. Digo primeros contemporáneos porque han habido culturas autóctonas antiguas que ya construían obras hidráulicas, pero eso pues estamos hablando de la historia contemporánea. Los franceses, luego los americanos, a partir del año 1920 comenzaron a hacer presas en cantidad en Estados Unidos porque esa era la manera de desarrollar el oeste. El oeste no se podía desarrollar sin presas y los americanos crearon el famoso Buró de la Reclamación, o sea, el Bureau of Reclamation, que en esa época se instaló y fue, pues, y continúa siendo hasta este momento, creo, la más famosa y más reconocida agencia hidráulica, ciertamente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el ganador de este premio debe ser el primer autor de un trabajo, artículo, profesional o científico, publicado en una revista indexada dentro de los 2 años calendario previos al otorgamiento del premio. Dimos ahí un poquito, como dicen en inglés, de campo, de leeway, para que no fuera solamente 1 año, ¿no? Que como camisa forzada, que sean 2 años. Tanto el contenido del trabajo como la forma de presentación serán considerados como de valor para efectos de la evaluación del mérito. Esto se me ocurrió a mí o lo saqué del premio Gilgard, porque el premio Gilgard, el premio que ya les dije yo recibí el año 79, consideraba como uno de los asuntos, uno de los motivos para otorgar el premio, que sea un trabajo bien presentado. No solamente el contenido, sino la explicación, la aclaración de todo. Y efectivamente nosotros hicimos eso el año 79 y por eso, entre otras cosas, fuimos acreedores al premio. Eso era importante, creo, para todos nosotros. El término ingeniería del agua es un término relativamente nuevo, porque ya les dije, la progresión fue de ingeniería hidráulica, se creó a partir más o menos el último siglo, tiene uno más, el nombre tiene unos, yo diría unos 120, 140 años. Aunque el capítulo de hidráulica es un poquito más antiguo, creo que es 1860, 1870, que fue a comenzar a hacerse la hidráulica pues, en varias partes del mundo. Entonces, el término ingeniería del agua ha sido una progresión histórica. Primero los ingenieros nos llamábamos ingenieros hidráulicos. Yo me gradué de ingeniería hidráulica el año 67, pero luego apareció poco después la ingeniería hidrológica, porque pues nos dimos cuenta de que la parte hidrológica no se le daba mucha importancia en esa época y la gente comenzó a llamarse ingenieros hidrológicos, no ingenieros hidráulicos. Eso comenzó el año 68, cuando el cuerpo de ingenieros, a uno de los creadores, no me acuerdo en este momento el nombre, se me escapa, se le ocurrió crear el laboratorio de hidrología en Davis, que son los autores de los modelos HSE, el GEC-RAS y el GEC-HM, que ustedes conocen muy bien. Entonces, ese término, ingeniería hidrológica, nació el año 1968. Pero qué interesante que no fue sino hasta el año 96 que se tuvo la fuerza, digamos, de ánimo y todo, para crear la revista de hidrología en el ASCE, el año 96, fíjense. O sea que hubo revista de hidráulica más de 100 años antes que apareciera la revista de hidrología. Y luego vienen los recursos hídricos, porque los recursos hídricos técnicamente es mucho más cubre mucho más área que la hidrología propiamente dicha. Luego vino el planeamiento de recursos hídricos. En Colorado, que fue donde yo estudié, la Universidad del Estado de Colorado, habían en mi época 7 áreas de hidráulica, incluyendo, por decir, agua subterránea, irrigación, etcétera. Todos son de agua. Entonces, se nos ha ocurrido a muchos, en los últimos 10 años, creo yo, a muchos que practicamos en esta área, de que el nombre hidrología, el nombre recursos hídricos ya quedó obsoleto. Ahora el asunto es agua. Y eso se ha tratado a nivel mundial. Se está tratando en el Canadá, ciertamente se está tratando en México. En los Estados Unidos no se puede tratar por un motivo político que no viene al caso en este momento. Vamos a alargar mucho la presentación, explicándoles todos los detalles. Pero ya el término ingeniería del agua como concepto es abrazado por muchas personas en nuestro campo. Se refiere a la rama de la ingeniería cuyo propósito
es el planeamiento, análisis, diseño, construcción, operación, mantenimiento, restauración, que está muy de moda ahora, y o rehabilitación de sistemas y obras de control y manejo de recursos hídricos, de preferencia con un enfoque que tienda, obviamente, al desarrollo sostenible. El premio involucra todas las áreas técnicas de estudio relacionadas con el agua. Abrimos la puerta para que entren todos. Y en realidad eso es la práctica actual. Los ingenieros civiles, muchos de ellos me han contado o me han manifestado a través de la práctica que anteriormente se hacía solo ingeniería hidráulica clásica, canales, presas, concreto, etc. Pero ahora ellos están trabajando mucho en la parte ambiental, como nos va a dar el ejemplo la ingeniera Tania sobre el trabajo que ella ha desarrollado. El candidato debe someter el referido artículo a la consideración del comité de premios, eso es obvio, es un concurso. El candidato debe poseer la nacionalidad peruana y ser menor de 35 años. La idea es emular algunos de los premios en los Estados Unidos que hacen justamente esto. 35 años parece ser un divorcio, hay un divorcio Macquarion, como se dice, antes de 35 y después de 35. Y no quiero entrar en otros temas porque ya me explayó mucho aquí. La membresía de APIA no es necesario, cualquiera que sea de nacionalidad peruana puede hacerlo. El premio será otorgado actualmente en ceremonia, que es lo que estamos haciendo hoy día. Consiste en una placa de reconocimiento y un cheque bancario por el valor de $1,000 que ya yo tuve oportunidad de entregar a la premiada, a la ingeniera premiada esta noche. Y finalmente otorgamos 10 veces el premio. Esta es la cuarta vez que vamos a otorgar el premio. Por motivo de la pandemia ha habido una pequeña confusión al respecto de cuál es el premio. Yo personalmente, como ustedes saben, la pandemia comenzó el 20 y el 2020 no hubo concurso porque estábamos todos mal. Y entonces el problema está que hubo un concurso en el 19, otro el 21. Y entonces esto se llamó el segundo concurso, como decía, el concurso del 20, el concurso del 21, y ahora estamos otorgando el concurso del año 22 porque fue convocado el 22, pero en mi libro es el cuarto concurso y van a haber 10 concursos del acuerdo que tenemos con APIA. Y les quiero mostrar aquí, por cuestión de historia, que el primer concurso lo ganó el doctor Daniel Horna Muñoz, que está aquí, como lo ven ustedes. El segundo concurso lo ganó la ingeniera Jennifer Pineda Zapana, que tengo entendido que en esa época trabajaba con la Universidad de San Agustín de Arequipa. El tercer concurso lo ganó a la ingeniera Alisa Vera Mamani, que en esa época estaba trabajando con la Universidad de Tacna, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es una universidad nacional en Tacna. Es la tercera ganadora. Y ahora tenemos la cuarta ganadora del premio del año pasado, pero otorgado este año, que es la ingeniera Tania Rojas. Le pedí a Tania que me proporcionara un biodata resumido y lo voy a leer para que se enteren todas las personas que están en este momento escuchando. Tania Rojas es ingeniera civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de Wisconsin en Green Bay, en Estados Unidos. Cuenta con experiencia en estudios de dinámica de poblaciones, análisis estadístico ambiental, ingeniería de ríos, hidroinformática y sensoramiento remoto. Haciendo un paréntesis, no sé si ustedes saben, pero yo he estudiado la hidrología porque básicamente soy hidráulico, hidrólogo, y he clasificado a través de los años 106 tipos de hidrología, especialidades, que obviamente ninguna persona puede cubrir. Yo les digo a mis alumnos, yo cubro 10 y los otros 96, pues no los cubro, no sé sobre esos temas, ¿no? Adicionalmente, la ingeniera Rojas ha participado en el planeamiento y desarrollo de proyectos de geomorfología en la Amazonía, evaluación de los impactos en los servicios ecosistémicos de humedales costeros peruanos, basados en la comprensión de las características geomórficas y el estado ambiental, y gestión de recursos hídricos con enfoque socioambiental. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar bastante en la geomorfología. Me parece que es la ciencia base. La geología es la más base, pero la geomorfología es como lo que está más cerca a nosotros. Yo, por supuesto, obviamente creo que el tema que nos va a tratar hoy día la ingeniera Rojas
es un tema sumamente interesante y de toda boga, digamos, está en boga ahora. Y con esto yo voy a darle el paso o la palabra a la ingeniera Tania Rojas Carvajal, ganadora del premio Víctor Miguel Ponce, convocado el 2022 y otorgado este año 2023. Ahora sí, Tania, es tu presentación. Te escuchamos con interés. Muchas gracias, doctor Ponce. Muchas gracias a la PIA, al doctor de Pierola y a todos los miembros del jurado, ¿no?, que me otorgaron este premio. Muy agradecida. Y el premio no solo es mío, quisiera empezar con eso. Es el producto de un trabajo conjunto con el equipo de investigación. Ahora podemos ver la pantalla. Okay. Es un proyecto conjunto que trabajamos con el doctor Jorge Abad, con Wendy Roque, con el doctor Latrués y también con el doctor Sham. Es una investigación que, bueno, el doctor Abad ya lo venía trabajando hace muchos años y ya se dio la oportunidad de poder colaborar y sacar adelante esta investigación. Este proyecto busca presentar y explicar cómo es que la dinámica de los ríos amazónicos genera o da lugar a la gran biodiversidad que tenemos. Cuando uno piensa en Amazonía, las palabras que se le vienen a la mente puede ser biodiversidad, inundación, ríos, pero hay algo que pocos saben o que muchos saben pero no lo mencionan, que la mayor biodiversidad en la Amazonía se concentra en la parte peruana, ¿no? Y es algo que también que nos motivó para desarrollar este proyecto. Actualmente las decisiones de conservación se basan en mapas estáticos, que no captan esta conectividad ni la variabilidad hidrológica de los sistemas amazónicos. Entonces, como bien presentó el doctor Ponce, la hidrología tiene muchas ramas y creo que a medida que pasa el tiempo vamos descubriendo nuevas ramas, se podría decir, o en todo caso especificando un poco más. Y en este diagrama podemos observar cómo es que una especialidad se puede conectar con otras, como la ecología, la hidrogeología, la paleogeomorfología, etc. Entonces, la pregunta aquí general es, ¿cómo estudiamos estos conceptos de manera integral? ¿No? Tenemos especialistas en cada una de estas ramas, pero necesitamos encontrar puntos intermedios que desde una rama u otra nos permite entender un poco más cómo funcionan los ecosistemas para así también poder identificar las mejores prácticas de conservación. Hay estudios que muestran que en la llanura amazónica hay una gran biomasa de especies que habitan ahí. Entonces, eso nos da a entender que hay un dinamismo o algo que explica por qué es que las especies prefieren las llanuras de inundación. A diferencia de por ejemplo, los ríos principales, que no pensaría, en los ríos hay muchas especies de peces, pero la mayor diversidad de especies se encuentra en la llanura de inundación. Entonces, como mencioné previamente, la Amazonía peruana es la que alberga el mayor porcentaje de especies en la Amazonía. En este diagrama publicado en Science Advances, podemos ver la cantidad de especies de peces que se identificaron por las cuencas principales en el oeste amazónico. Y vemos que las cuencas, por ejemplo, Marañón, Ucayali, son las que presentan altos números en total, en comparación de una sola cuenca, por ejemplo, en Brasil. Y eso solo mencionando las especies de peces. Pero también podemos ver en ese diagrama cuántas presas hidroeléctricas se están diseñando, ¿no? Existen en color rojo y las que están propuestas. Entonces, tenemos la cantidad de biodiversidad presente, pero también la cantidad de presión antropogénica que se van a generar y que actualmente se están generando. Entonces, teorías previas explican que hay una correlación entre la dinámica fluvial que explica esta diversidad ecológica, ¿no? Que puede ser cubierta por los regímenes de inundación, la geomorfología del cauce, las condiciones climáticas. Pero muy poco se sabe cómo es que esta morfodinámica rige el comportamiento de la Amazonía en esta zona. Me disculpan, creo que... Ok. Entonces, mencionaba que hay una relación entre... Bueno, perdón. Hay un alto porcentaje de cantidad de especies que viven en la llanura de inundación.
Entonces, estudios previos también muestran que esta diversidad ecológica con los patrones de vegetación están correlacionados de alguna forma. Por ejemplo, del tipo de hábitat que se pueda generar. Tenemos la dinámica fluvial que define el tipo de vegetación. Tenemos vegetación acuática, que puede ser temporal, estacional, de acuerdo a si el río es muy dinámico o no. Tenemos también vegetación arbustiva, herbácea. La estacionalidad, cuánto tiempo el agua permanece estancada o es un cuerpo de agua que se va moviendo con el tiempo, que va lavando esta llanura. Tenemos los pulsos de inundación o los comportamientos durante los caudales máximos y también los procesos aluviales de deposición y erosión. Entonces, en este diagrama podemos ver cómo, este es un caso, por ejemplo, en el río Danubio en Viena, pero similarmente se puede diagramar también para la llanura amazónica. Entonces, mencionaba previamente que algo particular de la llanura amazónica peruana es esa conectividad hidrogeomorfológica. ¿Qué entendemos por conectividad hidrogeomorfológica? Tenemos el concepto de que cuando el río alcanza su caudal máximo, todo se inunda. Pero estudios han mostrado que la llanura amazónica se inunda mucho antes de que el río alcance su caudal máximo. Y eso se explica porque recibe aportes de los tributarios. En este diagrama que vemos en el lago Miratuba en Brasil, vemos distintas pozas o pequeñas piscinas, vamos a llamarlo. Entonces, estas piscinas se van llenando a diferentes tiempos. Entonces, cuando todas las piscinas se llenaron, el río todavía no alcanzó su caudal máximo. Entonces, eso nos da a entender de que la llanura de inundación puede estar alcanzando el régimen de inundación necesario para que las especies puedan habitar ahí sin necesidad de esperar la carga sedimentaria y de agua que llega del río principal. Entonces, un humedal, un cuerpo de agua, se alimenta no solamente de la escorrentía local o de la lluvia, ¿no? Entonces puede ser una combinación de ambos o tal vez uno de esos procesos es dominante. En la llanura amazónica peruana tenemos los ríos principales Marañón, Huallaga y Ucayali, que hace mucho tiempo es una zona geológica madura, pero que en el tiempo ha desarrollado distintas estructuras morfodinámicas, ¿no? Tenemos en la figura de la derecha, podemos observar esas líneas punteadas que son las firmas o el rastro, se puede decir, el rastro que los ríos fueron dejando en el tiempo, los paleocauces. Entonces, estos paleocauces en un momento del año pueden inundarse y formar pequeñas lagunitas, como vemos también las lagunas o los cauces abandonados, y ayudan a determinar el drenaje, cómo va a ser el drenaje en la zona. Y en el tiempo, estos paleocauces fueron alimentando dos nuevos ríos, que lo llamamos los ríos Scavenger o los ríos Parásito. Entonces, esos ríos son los ríos Pacaya y los ríos Samiria. Pero también tenemos otros ríos más pequeños, que son el Yanayacu o el Tapiche. Entonces, todos esos ríos nacieron, se podría decir, de un producto del dinamismo entre estos dos ríos, principales, Marañón, Ucayali y Huallaga, y que en realidad dependen de ellos, ¿no? Que no es que tenga un cauce principal o que se conecte a un río más grande, sino más bien se extraen cargas de agua y sedimento. Entonces, enfocándonos nuevamente en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Seguro muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar esta zona paisajística, muy alta en biodiversidad, mucha actividad turística, no solamente tal vez de peces, sino también delfines, manatíes, tortugas, por ejemplo las taricayas, y también la importancia de la pesca local y comercial. Especies, por ejemplo, de aves también, que mucha gente va a hacer birdwatching, o de especies de insectos y en general. Es también llamado la laguna, el sitio, la laguna de los espejos. Y lo particular de Pacaya-Samiria es que es un pantano, es un humedal caracterizado por una vegetación arbósea, o sea, principalmente los aguajales. Y esto es de importancia económica local, pero también de importancia ambiental por las altas reservas de carbono que se almacenan en esta zona. Entonces, volviendo nuevamente a los flujos,
tenemos entradas y salidas al sistema. Pero estas entradas y salidas no solo de agua, sino de sedimentos que tienen cargados nutrientes. Entonces hay un lavado constante en esta zona, en el bosque amazónico. Entonces, quisiera también recalcar la importancia de esta conectividad de sistemas, ¿no? En la figura de la izquierda podemos ver un diagrama de los principales ecosistemas de agua dulce en la cuenca amazónica, tanto en Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Surinam, y todos los países que involucran la cuenca. Y vemos que uno de los principales sistemas es los pantanos en la zona de Marañón y Ucayali, ¿no? Que nosotros conocemos como Pacaya-Samiria. Entonces, la inundación en la zona, siempre vamos a entender que todo va a estar inundado. Esa es la máxima de extensión de inundación que alcanza la reserva, pero diferentes zonas inundan diferentes tiempos, como lo mencioné anteriormente. Entonces, en la imagen de la derecha, podemos ver las zonas que están inundadas mayor parte del año, ¿no? Por cantidad de meses, o hay zonas que se inundan cierta época del año, o cierta cantidad de meses. Entonces, esta diferencia en que la de inundación, de los regímenes de inundación, va a permitir también identificar qué tipo de especies van a habitar ahí, ¿no? En un momento, las especies que migran de la cuenca alta a la cuenca baja, a la parte baja, van a cambiar su dieta de acuerdo también al ciclo de vida, ¿no? Que desarrollan. En un momento pueden solamente alimentarse de otros peces, pero cuando ya la zona alcanzó la mayor inundación, esos peces pueden cambiar su dieta hacia frutívora, porque ya tienen acceso. Es algo muy interesante que no se observa en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos los peces solamente son omnívoros, pero cuando yo hablo, por ejemplo, de que en Perú o en la Amazonía los peces comen frutas, siempre me preguntan, ¿cómo es así? ¿Cómo es eso? Y es porque se explica, ¿no? Que es tan dinámico que hasta las mismas especies también tienen que adaptarse a las nuevas condiciones de hábitat, de refugio y también de recursos de alimento. Entonces, yo mostré una imagen de los paleocauces o las firmas que van dejando los ríos a lo largo del tiempo. Entonces, lo que queremos aquí es primero caracterizar que hay dos tipos de sistemas fluviales principales en la zona. Los ríos meándricos, los cuales tienen un solo cauce y presentan altas tasas de migración, como por ejemplo tenemos el Ucayali, y los ríos multicanal, que presentan muchos canales, como lo dice su nombre, o anabranching también, pero presenta también bajas tasas de migración. Son más estables, se podría decir. Por ejemplo, el río Marañón. Entonces, tenemos un sistema, Marañón, sumado a otro sistema diferente, Ucayali, y damos origen al Amazonas, que es un sistema multicanal. Pero en ciertas regiones también va a tener un comportamiento meándrico. Las preguntas científicas que derivan, ¿no? De estos de conceptos de biodiversidad, cambio de dieta, inundación, fueron las siguientes, ¿no? ¿Cuáles son los procesos geomorfológicos predominantes en el humedal Pacaya-Samiria? Lo vamos a denominar a partir de ahora de esa forma. ¿Cómo se caracteriza esta conectividad hidrológica antigua y moderna, ¿no? ¿Qué estructuras morfodinámicas se identifican? Y finalmente, ¿cuán relevante es este dinamismo en la ecología de los peces? Como parte del proceso metodológico, comenzamos con analizar las imágenes de satélite de radar. Entonces, establecimos primero, al definir, tenemos el tipo de río, caracterizamos las estructuras de los ríos por diferentes años, ¿no? Desde el año 85 hasta el año 2021. Entonces, el proceso para los ríos modernos involucró la estimación del índices de vegetación, la reclasificación de la imagen para poder diferenciar cauce principal con el bosque y establecer el polígono del río en tal año. Y después, para la reconstrucción de los cauces antiguos, usamos una combinación entre el análisis geológico y también el procesamiento de imágenes de radar y satelitales. De esta forma establecemos los modos de migración. Acá en la imagen de la izquierda podemos observar diferentes ejemplos para otros sistemas fluviales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de ríos en Rusia, Paraguay, y
vamos dibujando, caracterizando todas estas estructuras antiguas que los ríos fueron dejando. Luego definimos la configuración de la planimetría. Cada tipo de río, meándrico y multicanal, tiene estas características. Entonces, por ejemplo, estimamos el ancho del cauce, la amplitud, el radio de curvatura, los wavelengths, el arco del wavelength y la sumicidad. Y para poder procesar y estimar unos métricos o estadísticos que nos indique qué tanto se mueve un río, por ejemplo, para la tasa de inundación, utilizamos la MSTAT, que es un paquete de una herramienta de datos, una herramienta desarrollada en MATLAB por el doctor Domínguez, con quien también trabajamos previamente. De esta forma podemos ir calculando cada uno de los métricos o los estadísticos de los que caracterizan la geomorfología de estos ríos, ¿no? Bueno, este es el proceso metodológico para la estimación de la línea central, por ejemplo, para estimar la sinuosidad. Una vez que caracterizamos las imágenes y estimamos los estadísticos, podemos hacer la reconstrucción de los cauces modernos. En este caso, en esta imagen podemos mostrar los cauces para los ríos Marañón y Huallaga, donde, como mencioné anteriormente, los análisis fueron realizados entre el año 1985 al 2021, tomando en consideración qué tan frecuente se observan cambios en el río, ¿no? Por ejemplo, en la figura A, podemos observar que hay un corte de meandro en el río Huallaga. Igualmente en la zona al norte de Progreso. En la figura B también observamos un corte de meandro en Santa Cruz. Y algo interesante de los ríos Sanabranchín o multicanal es que hay zonas donde va a tener un comportamiento más, va a desarrollar las islas, que esas islas, por ejemplo, están caracterizadas por una vegetación sucesiva, ¿no? Que crece muy rápido, que se desarrolla muy rápido. Otro ejemplo, por ejemplo, es la ciudad de Santa Rosa, ¿no? En la zona de la frontera. Y así vamos caracterizando cada una de estas regiones de interés a lo largo del río. Nuevamente, eso es el mismo análisis, pero para el río Ucayali, donde observamos que hay cortes de meandro, pero también hay formación de pequeñas islas. Y a la par va a ir dejando también algunos cauces abandonados, los cuales fueron mayormente identificados cuando hicimos la reconstrucción de los cauces antiguos. Entonces, por ejemplo, para el caso del río Huallaga, los cauces antiguos nos permitieron identificar qué zonas por dónde se movió el río de acuerdo a la edad geológica. Entonces, en el color, por ejemplo, morado, podemos ver el estado más actual. Tenemos también los estados del primer estado en color, si no me equivoco, es verde, después rosado, amarillo. Entonces, así los últimos los vamos observando, por ejemplo, en el color azul, ¿no? Los más recientes, los más de antiguo a reciente, ese es el orden, perdón. Y los scroll bars se van dibujando también en línea negra. Entonces, de esta forma vamos a ir reconstruyendo la historia de los ríos, ¿no? Qué tanto se movieron en el tiempo y si actualmente se siguen moviendo más allá del periodo de 1985 al 2021. Porque estas imágenes, los paleocauces pueden ser formaciones de cientos de años, pero que las firmas y las marcas, el rastro sigue ahí todavía. Ese es el caso para el río Marañón. Y podemos observar que hay una zona a la derecha en la figura D que se formaron paleocauces meándricos. Entonces es muy interesante observar que en una estructura multicanal, hace muchos años, había unos cauces meándricos. Pero ¿qué nos dice eso? Es que el río Ucayali, que es el meándrico, estuvo por ahí y dejó ese rastro y se fue moviendo más al sur, como es algo que observamos en la imagen E. Entonces, los paleocauces meándricos se observan más en el río Ucayali. Entonces, esto nos da una idea de que el río Ucayali estuvo ubicado más al norte y que se iba moviendo y que a lo largo del tiempo se fue moviendo más al sur y dejó esos rastros. Y es que esos rastros o esas bifurcaciones a futuro
se fueron alimentando del agua del río Marañón, dando origen a estos ríos, por ejemplo, el río, en este caso fue el Yanayacu, que deriva del Marañón, y para el río Cayali, que sería, por ejemplo, el Puinahua, que es uno de los cauces que también se llama el canal de Puinahua, que muchos de nosotros conocemos. Aquí está lo que les mencionaba. Estos cauces abandonados, los que dejó Ucayali hace muchos años, cientos de años, se van alimentando del agua que llega tanto de la inundación por el sur como también la inundación por el norte, y que dando origen a estos ríos como el Samiria y el Pacaya, que son los ríos Scavenger o los ríos Parásito. Y también en su momento el río Cayali permitió que se formara otro cauce que es el río Tapiche. Es muy interesante observar y explicar que estos ríos no es que se formaron por, que no nacieron de una forma, como podríamos decir, aislada, sino por un rastro que dejó o un cauce abandonado que dejaron otros ríos más grandes. Y así toda la reserva Pacaya-Samiria está formada por diferentes rastros. Y es por eso que al tener esos rastros, podemos decir que que la inundación llega por diferentes lados, ¿no? No solamente cuando el río alcanza el caudal máximo, pero también porque en la parte alta se va inundando, alimentando ya la parte central, que es la depresión Ucamara también, y permitiendo, creo que en este diagrama podemos ver mejor, permitiendo que se vaya generando diferentes tipos de hábitats. Entonces, gracias a la organización no gubernamental Wildlife Conservation Society, WCS, tuvimos acceso a esta información de la extracción de peces en diferentes puntos de pesca a lo largo de estos dos ríos. Tenemos, estos datos fueron recolectados con la Dirección Regional de Producción de Loreto. Y es muy interesante que una vez que traslapamos las capas, ¿no? Las capas de cauces antiguos con la extracción de peces, podemos observar que la mayor cantidad de peces se extraen de los paleocauces. Y nuevamente volvemos a nuestra premisa que mencionaba de que la mayor diversidad de especies se identifican, o la mayor biomasa, en la llanura de inundación y no tanto en el río principal, ¿no? Si comparamos los porcentajes. El río Marañón tal vez tiene un poco más en el cauce principal, pero tal vez es porque no es tan dinámico como el río Ucayali, sino que el Ucayali sobrepasa un poquito menos del doble de las especies que existen, o al menos de la cantidad de peces que se pueden extraer por kilogramo, perdón, en el río Ucayali, que es el más dinámico. Entonces, estos peces, algo que, por ejemplo, en un proyecto reciente que estamos trabajando en la empresa, es explicar, por ejemplo, las rutas de migración de los peces, ¿no? Que no están tan estudiado en el Perú, pero que estas rutas de migración dependen de esta conectividad entre los ríos en ciertas épocas del año. Tenemos el río Zacarita, que conecta el Marañón y Ucayali, y que los pescadores y las personas que viven aquí localmente conocen. Y ciertamente uno diría, hay diferentes rutas para viajar de un lugar a otro, y como que esperamos que se inunde, pero en realidad los ríos se conectaron mucho antes de llegar al origen del Amazonas. Ya, pero esto es algo temporal, ¿no? Podemos ver las zonas del bosque amazónico van a depender de la época del año para poder estar inundados. Entonces, nuevamente, para recapitular, la extracción de peces se observó por kilogramo, se observó que es más alta en las zonas de inundación, en los paleocauces que dejan estos ríos principales. Ahora, una vez que definimos cuántas peces se pueden extraer, cuánta cantidad de pez por kilogramo se puede extraer, nos interesó saber qué tipo de hábitats prefieren, ¿no? Si tienen alguna referencia, una relación entre la ecología de peces. Entonces, algo que identificamos es que hay ciertas preferencias de los peces para decidir en qué hábitat desean vivir o, por ejemplo, alimentarse. Por ejemplo, los boquichicos prefieren zonas de alto contenido de materia orgánica o los detritus, que son altos en aminoácidos, en este caso los aguajales. Los bagres, que son
que tienen mucha actividad migratoria. Prefieren zonas de bajo contenido de oxígeno y baja turbulencia, o sea, aguas más calmas. Por ejemplo, bancos o cauces abandonados. Sistemas no muy dinámicos, por ejemplo, el río Marañón, tienen una composición más homogénea de especies, ¿no? O sea, no es tan diverso, sino que en ciertas zonas puedes encontrar peces de la misma especie, a diferencia del Ucayali, en el que hay una alta interacción de diferentes especies habitando. Entonces, eso es un análisis de al menos de los 4 principales peces de pesca comercial que se identifican en la zona. Y que fue muy interesante entender por qué ellos prefieren estas paleocauces a otras zonas del río o del humedal. Entonces, finalmente, para terminar esta presentación, algunas conclusiones o tal vez más preguntas por responder. En el estudio solamente consideramos peces e incluso solamente los datos de extracción, pero nos gustaría entender también qué pasa con otras especies acuáticas o semiacuáticas, por ejemplo, mamíferos, reptiles, anfibios. Otro tema a estudiar es los patrones de formación de vegetación. Anteriormente mencioné algo de vegetación sucesiva, pero eso no está completamente estudiado. Después, desde ya, algo que trabajo en mi investigación es la transferencia de energía en peces, ¿no? ¿Cuánta la proporción de energía deriva del río versus la de los bosques inundables? En lo largo de su ciclo de vida, los peces, por ejemplo, se alimentan de recursos del río y en otra época de su vida se alimentan de recursos del bosque. Y de acuerdo a eso, ellos van transportando esta energía de un tipo de hábitat a otro. Entonces, ¿qué tan importante es el río para la vida de un pez en la zona amazónica, en otras palabras? Después, estudiar un poco más sobre los patrones de migración relacionados a la dinámica geomorfológica, lo cual es muy importante estudiar considerando que estos ríos van a ser modificados debido a los proyectos de inversión como hidrovías o hidroeléctricas. Otro tema de investigación, tenemos la relación entre la geomorfología y las cadenas tróficas. Por ejemplo, la geomorfología tiene un efecto en la composición de peces, como lo mencioné, que ríos no tan dinámicos como el Marañón tienen una composición más homogénea de especies, lo que influencia en las estrategias de alimentación o los gremios tróficos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos ellos tienen para alimentarse? Y finalmente, la estimación de impactos cumulativos de influencia directa e indirecta, ¿no? Cambios a nivel de especies, comunidades, poblaciones y ecosistemas. Y de esta forma termino la presentación y nuevamente muchas gracias a todo el equipo de toda la institución, a Pía, al doctor Ponce y a mis coautores. Gracias. Muy bien. Bueno, me toca cerrar memoria, también que nada, un premio muy bien ganado, muy bien merecido, ¿no? En realidad está pensando el nombre de un alto, que felicitamos por eso. También dar gracias al doctor Víctor Ponce, nos está dando el ejemplo a todos los ingenieros, ¿no? Es una buena iniciativa que se tiene para poder apoyar al Perú y a los jóvenes investigadores como Tania y los otros 3 ganadores de cursos anteriores. Agradecemos también al ingeniero Ricardo Paglia, que nos ha acogido en su casa, acá en el capítulo del Día Agrícola, y a todos ustedes por su presencia, por darse el tiempo de venir, celebrar la excelencia. Muchas gracias a todos y lo que nos queda ahora es invitarles a degustar los bocaditos y a compartir un cóctel, ¿cierto? Para poder en las armas comunicar. Bienvenidos y parte por ahí. Gracias.